Página 10. La mente que no mide, por Hindu Krishnamurti. 3.0. Los factores del desorden. Si a uno se le permite señalarlo, estamos indagando, cuestionando, dudando, inquiriendo juntos, y esta no es una conferencia. Estamos investigando al mismo tiempo, paseando juntos por todo el campo de la existencia, no abordando un problema particular sino el problema del hombre, el problema de los seres humanos. Uno de los factores en nuestra existencia, es que vivimos en desorden. Aparentemente, al cabo de 30, 40.000 años o más, no hemos sido capaces de vivir totalmente en orden en el universo, no un orden relativo, sino un orden interno, bajo todas las circunstancias y donde quiera que vivamos en lo social, en lo político, etc. Lo importante es que nosotros, ustedes y quien les habla, pongamos en claro las causas del desorden, no que ustedes escuchen meramente la explicación o la descripción que uno podría ofrecer, sino que juntos pensemos, observemos, inquiramos en nosotros mismos, no de manera egoísta o egocéntrica, sino mirando nuestras vidas, viendo lo que hemos hecho del mundo, preguntándonos por qué el hombre, el ser humano, vive en perpetuo desorden tanto externa como internamente. Investigaremos si es posible vivir, ante todo, en orden interno, y solo después externamente, no a la inversa. Primero, si en lo interno, en lo profundo de nosotros mismos, podemos vivir en completo orden. También podremos discutir, abordar juntos esta tarde, el problema del sufrimiento y este inmenso misterio de la muerte. La belleza es orden total. Pero muy pocos de nosotros tenemos este sentido de la belleza en nuestras vidas. Podemos ser grandes artistas, grandes pintores, expertos en diversas cosas, pero en nuestra existencia diaria con todas sus ansiedades y desdichas vivimos, infortunadamente, una vida muy desordenada. Este es un hecho. Uno puede ser un gran científico, un reconocido experto en alguna materia, pero tiene sus propios problemas, sus luchas, sus pesares, sus ansiedades y todo eso. Nos preguntamos, juntos ustedes y quien les habla, ¿es posible vivir en completo orden interno, no mediante la imposición de disciplinas o controles, sino inquiriendo en la naturaleza de este desorden? Y, ¿es posible, al investigar cuáles son las causas, disipar, remover, eliminar esas causas? Entonces hay un orden viviente en el universo. El orden no consiste en seguir un patrón particular de vida, o en seguir ciega o abiertamente ciertos sistemas, sino en investigar dentro de nosotros mismos y descubrir por nosotros mismos, no que se nos diga lo que debemos hacer o que se nos guíe, sino exponer en nosotros mismos las causas reales de este desorden. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas de este caos? No solo el del mundo exterior a nosotros, sino también el de nuestra confusión psicológica interna que ha producido el desorden que impera exteriormente. ¿Considerarían ustedes al deseo como uno de los factores del desorden? ¿Qué es el deseo? Para la mayoría de nosotros el deseo es un factor poderoso, el deseo nos maneja, el deseo produce un sentimiento de felicidad o de desastre. El deseo cambia con los objetos del deseo. ¿Es el deseo una de las causas? ¿Por qué todas las religiones, todas las personas que se llaman religiosas, han reprimido el deseo? TV escribe. Puedo preguntar, ¿por qué deseo esto y no aquello? ¿Cuál es la carencia, cuál la necesidad o tal vez es mera necedad la urgencia por apagar la monotonía? Hindu escribe. En todo el mundo, los monjes, los sannyasis, han negado el deseo aunque por dentro puedan estar hirviendo. El fuego del deseo arde, pero ellos lo niegan reprimiéndolo o identificando el deseo con un símbolo, con una figura, y rindiendo ese deseo a la figura, a esa persona.
pero ello sigue siendo deseo. La mayoría de nosotros, cuando se da cuenta de sus deseos, o bien los reprime o cede a ellos o entra en conflicto, la batalla continúa. Aquí no estamos abogando ni por reprimir el deseo, ni por rendirse a él ni por controlarlo. Eso es lo que han hecho en todo el mundo las personas religiosas. TV escribe. El asunto es cómico, siento deseo, y resulta que luego, tengo que reprimir eso que siento, como si el deseo fuese algo ajeno a mi percepción. Tan cretino es el pensamiento que elude su responsabilidad como promotor del deseo. Porque según veo, nada ni nadie puede insertarme el deseo. Jiddu escribe. Nosotros estamos examinando el deseo muy cuidadosamente, a fin de que, por nuestra propia comprensión del deseo, del modo en que éste surge, de su naturaleza, por esta comprensión, por esta percepción del propio deseo, se despierte en uno la inteligencia. Entonces es esa inteligencia la que actúa, no el deseo. En primer lugar, nos damos cuenta, cada uno de nosotros, de la extraordinaria potencia que tiene el deseo de poder, deseo de ciertas cosas, deseo de Dios, deseo de iluminación, deseo de seguir algún sistema. El deseo tiene innumerables aspectos. Es tan intrincado como el tejido de un gran maestro tejedor. Uno tiene que mirarlo de manera muy sencilla, y entonces aparece la complejidad. Pero si empezamos con la complejidad, entonces no podremos avanzar más. Si empezamos sencillamente, podremos llegar muy lejos. Estamos mirando el deseo, la raíz y el origen del deseo. ¿Alguna vez han advertido ustedes cómo operan nuestros sentidos? Llega uno a percibir sus sentidos, no un sentido particular sino la totalidad de los sentidos: el tacto, el gusto, el oído, el olfato, la vista, todos estos sentidos operando plenamente. Cuando todos los sentidos están activos, funcionando, ¿han mirado alguna vez un árbol de ese modo? ¿Alguna vez han mirado el mar, la montaña, las colinas y el valle con todos sus sentidos? Si lo hacen, entonces no hay un centro desde el cual estén mirando. Todas sus reacciones sensorias son completas, no están controladas, moldeadas o reprimidas. A menos que comprendan esto muy claramente, es peligroso decir una cosa así, porque para casi todos nosotros nuestros sentidos son parciales. Podemos tener muy buen gusto para la ropa y un pésimo gusto para los muebles. Ya conocen todo esto. Tal como ahora vivimos, nuestros sentidos son limitados. Nadie, ninguna religión ni otros filósofos han dicho esto. Todos los sentidos tienen que florecer y, en ese florecimiento, perciben la belleza del mundo. ¿Cuáles son, pues, las causas del deseo? Investiguemos esto muy cuidadosamente. ¿Qué es el deseo? ¿Cómo surge? El deseo no aparece por sí mismo. Surge a causa de la sensación, del contacto, de ver algo, ver a un hombre o a una mujer, ver un vestido en el escaparate, ver un traje o un automóvil o las grandes colinas. Hay una sensación inmediata. Es natural, es sano tener tal sensación, tal respuesta. ¿Qué sucede entonces? Veo a una mujer hermosa, a un hombre hermoso, una linda casa, un lindo vestido. Veo una bonita camisa muy delicadamente confeccionada, entro y toco el material. Primero el ver, después el contacto y, de ese contacto, la sensación. ¿Correcto? ¿Qué ocurre entonces? Investíguenlo. Uno ha tocado la camisa, tiene la sensación de su calidad, de su color. Hasta ahora no ha habido deseo, solo ha existido la sensación. ¿Qué ocurre después? Uno ha tocado esa camisa o ese traje.
Entonces el pensamiento crea la imagen de uno vestido con esa camisa o traje, o manejando ese automóvil. Cuando el pensamiento crea esa imagen, ese es el instante en que nace el deseo. O sea, que el deseo comienza cuando el pensamiento crea la imagen. Veo un hermoso violín, quiero tenerlo, quiero tener la belleza del sonido que hace el violín, me gustaría poseerlo. Miro, toco el violín, recibo la sensación de esa antigua estructura, y me gustaría tenerlo. Ese es el instante en que el pensamiento penetra en el campo de la sensación y crea la imagen, entonces comienza el deseo. Ahora la pregunta es si puede haber un hiato, un resquicio, o sea, tener solamente la sensación y no permitir que intervenga el pensamiento y controle la sensación. Ese es el problema. ¿Por qué el pensamiento crea la imagen y se aferra a esa sensación? ¿Es posible mirar la camisa, tocar la sensación y detenerse ahí, no permitir que el pensamiento penetre en ello? ¿Han intentado jamás alguna de estas cosas? Cuando el pensamiento penetra en el campo de la sensación y el pensamiento es también una sensación, entonces el pensamiento toma el control de la sensación y comienza el deseo. ¿Es posible observar solamente contacto, sensación y nada más? ¿Comprenden eso? Y en esto no tiene cabida la disciplina, porque en el momento en que uno empieza con la disciplina, esa es otra forma de deseo, el deseo de lograr algo. Por lo tanto, uno tiene que descubrir el comienzo del deseo y ver qué ocurre. No comprar la camisa inmediatamente, sino ver qué sucede. Uno puede mirarla, pero estamos tan ansiosos por obtener algo, por poseer una camisa, poseer a un hombre, a una mujer, o algún estatus, que jamás tenemos el tiempo, la tranquilidad necesaria para considerar todo esto. Así que el deseo es uno de los factores de nuestro desorden. Hemos sido educados para reprimir o para cambiar el objeto de nuestro deseo. Pero nunca hemos prestado atención al instante en que se produce el florecimiento del deseo. Esa es una de las causas del desorden en nuestra vida. Por favor, ténganlo presente, no estamos tratando de controlar el deseo, eso lo han intentado todos los que se llaman santos, ni estamos hablando de rendirnos al deseo, sino que miramos el deseo como si miráramos una flor, viendo cómo nace y crece. ¿Es, entonces, el miedo una de las causas del desorden? Obviamente, lo es. Miedo al fracaso, miedo a no ser capaz de realizarse, miedo a perder, a no ganar. Tenemos toda clase de miedos. Uno le teme al gurú, signo de interrogación abierta. ¿Han notado ustedes cómo se arrastran delante de un gurú? En cierto modo se vuelven inhumanos, están amedrentados. Desean algo del gurú y por eso lo adoran. En esa adoración hay miedo. Existen, pues, muchas formas de miedo. No estamos hablando de una forma particular. Nos preguntamos cuál es la raíz del miedo. Si podemos descubrir la raíz del miedo, entonces todo el árbol está ahí. Pero si solo me interesa mi pequeño temor privado a la oscuridad, o el temor a mi esposa o esposo, a esto o aquello, entonces mi cerebro no participa en el descubrimiento de la raíz completa del miedo. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es la raíz del miedo? ¿Cómo surge este? Se trata de un problema muy complejo. Todo problema complejo debe ser abordado muy sencillamente, cuanto más sencillamente mejor. Y esto implica decir, no sé cómo habérmelas con el miedo. Entonces comienza uno a descubrir. Si ya han llegado a una conclusión acerca de cuál es la raíz del miedo, jamás descubrirán la raíz. Tienen que abordar el miedo de una manera muy simple, el tronco y la raíz del miedo, no las ramas.
Nos estamos preguntando cuál es la causa o el proceso que da origen al miedo. ¿Dirían ustedes que el tiempo es un factor del miedo? El tiempo, o sea, estoy vivo, podría morir mañana, lo cual es tiempo. ¿Correcto? Ir de aquí a nuestra casa, requiere tiempo. Solo existen dos clases de tiempo, una, el tiempo de la salida opuesta del sol, el del reloj, el de la distancia que tenemos que cubrir, o sea, el tiempo físico. Y está el otro tiempo, que es psicológico, interno, soy esto, pero seré aquello, soy violento, pero estoy practicando la no violencia, soy brutal, pero denme tiempo y superaré eso, espero encontrarme con mi amigo mañana. La esperanza implica tiempo. ¿Comprenden esto? Está el tiempo del reloj, y está el tiempo psicológico, el trepar por la escala del devenir, o sea, crear un ideal y después tratar de alcanzar ese ideal. Soy esto, pero mañana seré diferente, no he alcanzado la posición del poder, pero denme tiempo y la alcanzaré, todo eso implica tiempo psicológico. ¿Está claro? Por lo tanto, uno de los factores del miedo es el tiempo. Tenemos que averiguar qué es el tiempo, no el del reloj sino nuestro tiempo interno, que es medida, tengo la esperanza de que lo lograré. La esperanza implica medida. El tiempo es movimiento, ¿verdad? Solo cuando comenzamos a comprender que, internamente, puede haber un cese completo del miedo, existe una posibilidad de vernos totalmente libres del miedo. Para descubrir esto, uno debe empezar a investigar. El deseo es uno de los factores del desorden. El miedo es otro de los factores. El miedo es tiempo. El tiempo es un movimiento de un punto a otro punto, tanto física como psicológicamente. Necesito tiempo para aprender un idioma, puede tomarme 1, 2 o 3 meses. Ir de aquí a Londres toma tiempo. Para saber manejar un automóvil, necesito tiempo. Ahí el tiempo es necesario. Pero cuando usamos ese tiempo para llegar a ser algo interiormente, hemos pasado del hecho físico que es aprender un idioma, al campo psicológico, y entonces decimos, necesito tiempo para evolucionar, para volverme menos violento. ¿Comprenden esto? Para aprender un idioma necesito tiempo, y pienso que también necesito tiempo para superar la violencia, para producir paz en el mundo. Ese es un movimiento en la medida, es un movimiento que implica pensar. El pensar es un movimiento, y el pensamiento ha creado al tiempo. O sea, que yo quiero cambiar lo que es, y para cambiarlo necesito tiempo. En consecuencia, el deseo, el tiempo y el pensamiento son los factores que originan el miedo. He hecho algo malo hace 2 años, y como eso ha causado dolor, no haré la misma cosa otra vez. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento? Todo el mundo se mueve en el reino del pensamiento. El mundo tecnológico con toda su extraordinaria complejidad, es producido por el pensamiento. El hombre ha construido las más maravillosas y complicadas máquinas, tales como la computadora, el avión a reacción, etc. Eso también lo produce el pensamiento. Todas las grandes catedrales son producto del pensamiento, así como los templos y todas las cosas que están en los templos y en las catedrales. Los rituales son una invención del pensamiento. El gurú es inventado por el pensamiento. Cuando alguien dice, yo soy un Sikh, eso es pensamiento que se condiciona a sí mismos como Sikh y opera. Así que el pensamiento se ha vuelto el factor más importante en nuestra vida. Nuestra relación se halla dominada por el pensamiento. El pensamiento ha creado los problemas de la guerra, y después el pensamiento dice, también debo tener paz,
lo cual es una contradicción. ¿Comprenden? ¿Por qué el pensamiento ha llegado a ser tan extraordinariamente importante? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cuál es el origen y el principio del pensamiento, y por qué el hombre depende del pensamiento? Todos los grandes intelectuales, los grandes filósofos y científicos, todos los libros que se han escrito, son el resultado del pensamiento, se basan en el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento por medio del cual vivimos? ¿Hay un pensar sin el conocimiento? Existen diversas clases de conocimiento, pero consideraremos dos: 1, el conocimiento que adquirimos yendo a una escuela, colegio o universidad, o siendo un aprendiz y acumulando destreza poco a poco. Si uno quiere ser carpintero, tiene que conocer la fibra de la madera, la clase de madera que emplea, las herramientas que usa, etc. Si quiere ser un científico, tiene que poseer conocimientos enormes. El conocimiento nace de la experiencia. Un científico descubre algo, otro científico aumenta eso o lo disminuye. Así, hay una paulatina acumulación de conocimientos. Ahora bien, ¿es completo el conocimiento, o es siempre limitado? ¿Puede el pensamiento humano que nace del conocimiento, puede ese conocimiento ser totalmente completo acerca de cualquier cosa? El conocimiento es siempre limitado. El Gita, los Upanishads, la Biblia, son todos conocimiento. Y el conocimiento, ya sea que provenga de un santo, de un político o de un filósofo, es limitado. De modo que no le rindan culto al conocimiento. Si es limitado, como lo es, el conocimiento vive siempre con la ignorancia. Por lo tanto, el proceso del pensar nace del conocimiento. ¿Comprenden esto? La complejidad, la delicadeza, la extraordinaria capacidad del pensamiento. En un sentido, el tecnológico, ese pensamiento ha inventado las guerras, ha creado los instrumentos de guerra. Queremos matarnos unos a otros. Si el pensamiento es el único instrumento que tenemos, y si ese instrumento se está volviendo ineficaz y crea problemas, nos preguntamos entonces si existe otra clase de instrumento que no sea el proceso del pensar. Vemos el desorden que impera en nuestras vidas, cualquiera sea el nivel en que vivamos. Uno puede tener el poder más grande de la tierra, ser un político o un gurú, pero internamente vive en desorden. Por lo tanto, cualquier cosa que uno toca, genera en ella desorden. Esto lo vemos en todo el país. Hay muchos factores de desorden, y el deseo es uno de ellos. Hemos investigado esto: el deseo, el tiempo y el pensamiento. Si ustedes ejercitan el pensamiento para crear orden, siguen creando desorden. ¿Comprenden? Toda nuestra vida se basa en la disciplina. Nos hemos disciplinado para hacer esto y para no hacer aquello. La raíz etimológica de la palabra disciplina significa aprender, no de algún otro sino de nosotros mismos, aprender de nuestras propias reacciones, de nuestra observación, de nuestras propias actividades y de nuestra conducta. Pero la disciplina jamás da origen a la inteligencia. Lo que abre las puertas de la inteligencia es la observación, el estar libres de miedo y el comprender la naturaleza del deseo. Por ejemplo, si comprendemos el deseo, si vemos su naturaleza, su estructura, su vitalidad, y descubrimos por nosotros mismos la sensación y el momento cuando interviene en ella el pensamiento, si nos damos cuenta de eso, estamos comenzando a tener inteligencia que no es mi inteligencia o la inteligencia de ustedes, sino inteligencia. ¿Es posible, pues, estar libre de miedo, que es una carga tan tremenda? ¿Ustedes han escuchado, están libres de miedo? Si son honestos, no lo están.
¿Por qué? Porque no han investigado realmente, no han examinado el hecho paso a paso, no han dicho, investiguemos, con toda la pasión, con las entrañas, con toda la vitalidad que poseen puesta en ello. No lo han hecho. Solo han escuchado de manera casual, temen mirar el miedo frente a frente. Y entonces viven con el miedo como con alguna horrible enfermedad, viven con miedo, y ello está causando desorden. Si ven eso, ya están operando desde la inteligencia. Si comprenden la naturaleza del pensamiento, las intrincaciones, las sutilezas, la belleza de todo ello, de esa comprensión se abre una flor. Ese es el florecimiento, la belleza de la flor. Ven ustedes la belleza de la flor, de la montaña, de la luna llena sobre el follaje, de las luces plateadas sobre un pedazo de roca. Señores, ¿qué es la belleza? No la belleza en una pintura, sino la belleza en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza del dolor, el fin de esa carga, la eliminación del dolor? Si sufren el dolor, la ansiedad, ambición, etc., no saben lo que es el amor. Ustedes quieren ser ambiciosos, quieren tener poder, posición, una casa mejor, mejores automóviles. ¿Alguna vez han entendido que un hombre ambicioso no tiene amor en su corazón? Y nosotros somos todos muy ambiciosos, deseamos alcanzar el nirvana o el moksha, o llegar a ser gerente de banco. Alcanzar el nirvana o el moksha es la misma cosa que llegar a ser el gerente de un banco, porque ambas son ambiciones. Vivir una vida de inteligencia, significa ser tremendamente activos, pero no ambiciosos. Señores, tenemos que considerar juntos el cese del dolor, cuáles son las implicaciones de la muerte y qué es la religión. Sin religión no pueden ustedes crear una estructura nueva, una nueva sociedad. Lo que tenemos como religión, es un completo desatino, carece de sentido. Debemos investigar en profundidad esa palabra religión. Porque una nueva cultura, una nueva civilización solo puede nacer de la verdadera religión, no de todo ese ostentoso despliegue que tiene lugar en nombre de la religión. La religión es algo por completo diferente. Llevar una vida religiosa significa tener compasión, amor significa terminar con el dolor y descubrir la verdadera relación de unos con otros. Lo que casi todas las personas desean, es que no se las perturbe. Quieren continuar con sus propios patrones particulares de existencia. Así que, por favor, consideren esto, pongan su energía, su capacidad, para descubrir si existe un modo diferente de vivir en esta tierra. Ustedes no aman a nadie. Si amaran a alguien, este país no estaría en el caos que está. Si amáramos a la gente, no habría guerras. Nuestros libros, los rituales, los japas, carecen totalmente de significación, porque hemos perdido lo más precioso que hay en la vida. Ustedes probablemente jamás lo han tenido, amar sin celos, sin posesión. El amor no es apego. Si todos los que estamos en esta carpa, si todos nosotros amáramos, entonces mañana habría una India diferente. Todos ustedes son tan verbalistas, solo usan palabras. Pero descubran por qué sus vidas son tan vacías, tan superficiales, por qué carecen de amor, por qué no hay compasión, por qué son hindúes, sikh y musulmanes. Jamás se han formulado estas preguntas, señores. La meditación consiste en formularse estas preguntas. Meditar es plantearse estas preguntas, es descubrir la realidad de estas preguntas y la verdad que reside tras de estas preguntas. Nueva Delhi, 6 de noviembre de 1982. Página 13.